Bienvenidos amigos y amigas a un episodio más del video podcast de Real y Verdadero, que como empezamos esta temporada diciéndoles, se los recordamos, estamos teniendo conversaciones con agentes de cambio de la iglesia y escuchando cómo ellos utilizan y redescubren este grandiosísimo tesoro que es el catecismo de la iglesia. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Siempre todos los invitados son especiales, pero el del día de hoy es muy especial porque es nada más y nada menos que el Padre Borre. El Padre es un evangelizador digital, es un pionero verdaderamente en todo esto de la evangelización en redes sociales y demás, y es fundador de una comunidad de misioneros digitales que se llama Ilumina Más, que también tienen diferentes proyectos, creadores de contenido, etc. Y el Padre es encargado de la pastoral de redes sociales en la Arquidiócesis de Monterrey, una pastoral muy innovadora, muy única. También pudiera decirse, es un pionero en estrategias digitales que buscan impulsar y fomentar la catequesis. Entonces, y también es un gran amigo y es, abogado o embajador de Real y Verdadero. Entonces, Betty el día de hoy es quien conversa con el Padre y tocan diferentes puntos. Hablan acerca de cierto analfabetismo en torno al catecismo en la iglesia, que muchas personas, en muchos movimientos, en muchas parroquias, no se usa este grandioso recurso y por qué sucede eso. También el Padre nos comparte un poco de su experiencia personal encontrándose en el catecismo y cómo eso fue. Y por último, habla de qué podemos hacer para usarlo y descubrirlo más ya en el día a día, en nuestro apostolado, en nuestro movimiento, etc. Entonces, los dejo para que comencemos esta grandiosa conversación. Por favor, no se olviden de suscribirse y aprovechen ahorita para hacerlo y así podrán recibir notificaciones. Entren a realyverdadero.com también para recibir más recursos, usar las guías de discusión. De verdad, les puede servir muchísimo. No se olviden de checarlo. Puede ser una grandiosa ayuda para ustedes. Sin más por el momento, los dejo para que entremos a la conversación. Bienvenidos amigos a otro episodio del video podcast de Real y Verdadero. Ya saben que estamos en esta nueva dinámica, entonces ahora les toca acompañarme a mí en esta entrevista a un personaje muy interesante. Con nosotros tenemos hoy al Padre Borre. Bienvenido, Padre, al podcast de Real y Verdadero. Hola, muchas gracias y muy emocionado por compartir aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, pues espero que al final todo esto resulte de mucha bendición para todos. Amén, claro que sí. Y pues les habíamos platicado que lo que queremos hacer con esta nueva versión es como investigar, indagar. ¿Cómo es que, en el caso del día de hoy, el Padre Borre utiliza el catecismo? ¿Cómo es que apareció, verdad, en tu vida y cómo es que lo has utilizado, ¿no? Pero para llegar a ese punto estaría súper padre que nos que nos platicaras de lo que estás haciendo ahorita. Yo sé que eres súper activo, sobre todo en el continente digital. Entonces, que nos dieras, para quien no te conoce, que es raro tal vez, pero para quien no te conoce allá afuera, pues saber quién eres, qué haces, y en dónde estás el día de hoy. Claro, pues bueno, llevo 4 años y medio de haber sido ordenado sacerdote aquí en la Arquidiócesis de Monterrey, Nuevo León. Muy contento, muy feliz. Estoy en una comunidad, llevo 6 meses llegando a una comunidad que se llama el Santuario de Fátima. Y aquí estoy sirviendo muy feliz en la pastoral, con los jóvenes especialmente, pero también con los niños, con matrimonios ahí haciendo cosas, muy contento. Y como bien dices, también en la pastoral digital. Hace ya 4 años que aquí se me asignó para acompañar en la pastoral digital. Fundamos la pastoral digital y hemos estado ahí evangelizando y acompañando a todos los evangelizadores, a los misioneros digitales. Y ahora estamos trabajando, gracias a Dios, ya con el Vaticano, ahora con todo lo del sínodo, pues estamos coordinando toda esta misión digital del sínodo con los evangelizadores, y la verdad es que ha sido una experiencia tremenda, ¿verdad? Muy fuerte, y que pues me ha dado ese alcance, ese impacto de poder compartir nuestra evangelización pues en muchos lados, porque aquí en el mundo digital no hay fronteras. Entonces muy contento de esto, ¿no? No, hombre, totalmente. Creo que ahí nos encontramos, ¿no? En este esfuerzo tan grande de llevar la voz de Cristo a este nuevo continente, ¿no? Que viene con todo y en donde es súper necesario. O sea, como que sí, en todos los continentes en el mundo, el Señor llega, pero ¿qué onda con este nuevo continente que no hay reglas, que nadie conocía? Y que es el nuevo instrumento de comunicación, y sobre todo a mí me tocó empezar a evangelizar antes de la pandemia. Y bueno, pues había muchos paradigmas, muchos rechazos, no estaba muy abierto ahí la concepción de evangelizar en estas plataformas, pero la pandemia
hizo un salto tremendo para la pastoral digital porque se convirtió en el único medio de comunicación. Totalmente. ¿No? Y ahora lo vemos con esa riqueza y por eso mismo ahora los proyectos, todo lo que se quiere impulsar en la pastoral digital, pues ahora requiere de todos nosotros y bueno, pues ahí estoy colaborando yo para poder evangelizar en esta nueva tierra de misión. Total. Y es una bendición. Pero a ver, vamos a dar pasos para atrás y vamos a tratar de encontrar porque tal vez sí lo tengas identificado, pero tal vez no, este primer momento en el que te encuentras con el catecismo. O sea, igual y fue, tal vez dices, no, pues con el catecismo cuando yo iba a la catequesis de niño, pero tal vez fue en otro momento. ¿Tienes identificado ahí algún momento en específico? Sí, y extrañamente, o sea, yo soy miembro de una familia muy católica. Yo estudié el catecismo de la iglesia, bueno, más bien el catecismo infantil, me dieron el catecismo infantil, y terminé el catecismo infantil y me metí al grupo de perseverantes. y típico, ¿verdad? Terminas el catecismo, todo, haces la confirmación, la primera comunión. Y si eras de los buenos, te invitaban a perseverantes. Sí, o más bien el que quisiera, ya no era el bueno, era el que quisiera continuar. Y pues yo era así muy tranquilito, muy serio en aquel entonces. Entonces mis papás me dijeron, ¿y quieres continuar? Y yo, pues sí. Y pues seguía yendo los sábados al catecismo, ahora en perseverantes. Veíamos cuestiones más avanzadas, sí, del catecismo, pero sobre todo de Biblia. Ya después me metí a un grupo juvenil y veíamos ya más cuestiones de Biblia, de vez en cuando mucho el catecismo, pero yo podría decir sinceramente que en ese momento yo no tenía en claro qué era el catecismo de la Iglesia Católica como tal, ¿no? Yo pues, a lo mejor lo llegué a ver el libro o hasta consultar o algo, pero incluso en los grupos juveniles ya yo de 15 a 20 años, yo daba temas, charlas, y yo no tenía en claro el catecismo de la iglesia, yo buscaba en la Biblia, ¿no? Directamente. Sí. Y ya. Pero el encontronazo que me di con el catecismo de la Iglesia Católica fue hasta el seminario. Wow. Ahí sí tengo que confesarlo que entro al primer año del seminario, se le llama año especial para aquellos que ya o entras haciendo la preparatoria en el seminario o ya si tienes la preparatoria o incluso una carrera, entras especial. Yo entré especial y nos dan un poquito de todo, ¿no? Un poquito de arte, de catecismo de la iglesia, de liturgia y todo. Entonces me dice, catecismo de la iglesia. Pues vamos. Oye, y cuando está en la lista de libros, típico, ¿eh? Que empiezas un año escolar y la lista de libros, y dice, catecismo de la iglesia católica. Y yo, mamá, ¿qué onda con este libro? Pues sí me suena, pero tenemos aquí en la casa. Y mamá, pues es bien intensa ahí en la iglesia y así, aquí lo tenemos, mira, aquí está el mío, que no sé qué. Sí. Y luego, pues ocupamos, ¿verdad? Pues cómprame uno nuevo para mí, ¿verdad? Y entonces compramos el librote, ¿verdad? El librote del catecismo. Sí, yo te diré, ¿será este naranja que es el viejito? No, es el nuevo, es el nuevo. Ese sí lo alcancé a ver, pero ya me tocó con la pasta nueva, con la imagen. Y total que, pues ya entro al seminario. Y entramos a la clase. Me acuerdo que me daba clase el padre Hugo Villegas, que le mando un saludo, si en dado caso escuche aquí esto. Y pues vamos a ver el catecismo. Pues muy bien. A ver, y empezamos desde el punto 1. Y yo dije, ay, Jesús, son tantos puntos, todo esto hay que aprendernos para entender a la iglesia, la fe, todo lo que conocemos. Entonces, padrísimo, me encantaba esa clase. Porque cada clase era, a ver, punto 1, y le daba lectura. Y luego, a ver, ¿qué entendieron? Y bueno, esto es lo que quiere decir. Y esto y otro, nos empezaba a explicar todo, ¿no? Luego, bueno, ahora punto número 2. A ver, vamos a darle lectura. A ver, ¿qué dice? Entonces, poco a poco, pues durante todo el año, terminamos viendo todo el libro del catecismo de la iglesia. No me preguntes, no me pongas examen porque a lo mejor no me lo memoricé, pero lo que sí es, lo conocí. O sea, el conocer y ya fui consciente de que existe el catecismo de la iglesia católica, de la riqueza que hay. O sea, casi a mí venía la gente y me decía, padre, bueno, en aquel entonces seminarista, ¿qué es esto? No sé qué de la iglesia. Ten el catecismo, aquí está. Sí. Oye, que no sé qué. Sí, aquí está.
En el catecismo ahí viene todo. Oye, pero es que no sé si esto es bueno. Aquí en el catecismo dice. ¿Dónde? Pues hay que buscarle, pero ahí dice el catecismo. O sea, todo lo de nuestra fe, ahí está. Y entonces a mí se me hizo una riqueza tremenda decir, oye, a veces yo buscando en internet, buscando en libros, cosas, oye, ahí en el catecismo viene todo y súper bien. O sea, muy padre. A mí me encantó el encuentro con el catecismo, primero para mí, para descubrir la riqueza de la iglesia, y después por la facilidad de poder encontrar temas y poder reflexionar y profundizar más en mi fe, ¿verdad? Pues, sí, es que siento que es un libro como, si venimos de este contexto católico, lo hemos visto alguna vez en la casa, ¿no? Y el libro grande y el libro raro. Y creo que es intimidante. No sé por qué, pero está como tagueado como intimidante, ¿no? Porque es un libro muy grande. Digo, la verdad no tanto, pero pues si lo vemos así de lado, dices, está grande, está grueso, ¿qué onda? Pero para mí fue muy impactante. Yo lo conocí más o menos en la universidad. Cuando empecé a hacer preguntas y no sé por qué, yo creo que por la gracia del Señor caí en el catecismo, o sea, a leerlo sobre todo en internet, que está todo el catecismo ahí digital, gratis, no tienen por qué ir a comprarlo, ahí lo pueden buscar, pero bueno, si lo quieren comprar, lo pueden comprar, pero la cosa es como cuando empiezas, como decías tú, a darle lecturas, cuando empiezas a uno por uno, o si tienes una duda, ¿verdad? Y lo buscas ahí, te das cuenta que no es tan intimidante y que inclusive el lenguaje del catecismo no es un lenguaje inaccesible, complicado. O sea, hemos compartido en el podcast antes que es muy accesible, al contrario. O sea, el catecismo está escrito como si fuera un maestro, así el mejor maestro que tengan en su vida, ese maestro les estuviera dando clase y lo fueran así escribiendo. O sea, es como un maestro en un libro y va poco a poco y no pretende darnos cubetazos de agua fría, ¿no? O sea, como que es una pedagogía de amor muy bonita, la del catecismo. Entonces... Sí. Sí, yo creo que también lo ven como un libro muy académico. O sea, como que, ¿no? Solamente los que se dedican a la iglesia, ahí que ellos lo tengan, ¿no? Y que ellos lo consulten. O sea, como una enciclopedia de la iglesia, no sé, ¿verdad? Totalmente. Pero fíjate que en mi caso en particular yo no era consciente de su existencia. A lo mejor me había topado con él, pero no era consciente de su existencia en mi juventud. Entonces, como que yo aprendí la lección y dije, a ver, esto está padrísimo, ya lo descubrí, ¿cómo puedo compartirlo, ¿verdad? O así. Entonces, después de mi encontronazo con él, entonces ahora procuro que en algunos grupos, sobre todo con jóvenes, que trabajo con jóvenes, de que, padre, ¿qué temas vemos? Y normalmente los jóvenes son mucho de que sí, vamos a ver lo de los ángeles, las profecías, los secretos de la iglesia. Sí, acá. Le dije, a ver, espérense. vamos a lo sencillo primero, a lo que debemos de saber, ¿no? Entonces, oigan, ¿ya conocen el catecismo de la iglesia? Y todo, padre, pues el que nos dieron en primaria, nos dieron de chiquitos. Le dije, sí, pero no. O sea, fíjense que mira este libro y ya les presento ya el catecismo. Digo, oigan, de aquí pueden sacar temas, aquí pueden explicar. Y como tú dices, es un gran maestro que nos lo explica de manera muy fácil y muy completa. Sí. Entonces, claro que la experiencia que he tenido de que se lo comparten en los grupos y se emocionan porque ese padre, ya hicimos todo el temario del semestre, ya ahí sacamos, tenemos dudas, ahí mismo nos explican las dudas y todo. Entonces ha sido una experiencia muy padre el que la gente se encuentre con eso ya grande, o sea, más allá de niños, del catecismo básico, de grandes, y que descubran es como descubrir un libro que de repente, oye, no sabía que existía esta novela, este libro, y ahora descubren el catecismo y así de que, sí, wow. Y creo, no sé, tú platícame, pero creo que a veces como sacerdote puede ser que el catecismo, o sea, la comunidad lo encasille en la catequesis infantil, o sea, pues es para los catequistas, o sea, para eso. Es la versión del maestro del catecismo para niños, ¿no? Y ahí se queda tal vez. O sea, como cuando menos yo en la manera en la que estoy involucrada en la vida parroquial, como que no se habla mucho del catecismo, y me encanta que digas, oye, yo lo recomiendo como recurso, inclusive para armar el temario, porque creo que a veces nos encasillamos en, pues es parte de lo que las catequistas o los catequistas hacen y ya. O sea, yo como laico como que no siento que no me corresponde involucrarme con el catecismo, aún y que forme parte de la pastoral juvenil o de un grupo matrimonial. O sea,
como que siento que lo encierran, pero ¿tú qué opinas? Mira, yo así fue mi caso y creo que es el caso de la mayoría de los católicos. Si tú les dices la palabra catecismo, ellos lo menos que piensan es en un libro. Ellos piensan en la catequesis de niños. Así tal cual. O sea, ellos no contemplamos un libro. Yo no contemplaba un libro. A mí me dicen catecismo de la iglesia. Sí, pues el que te dan de niño, ¿no? O sea, esa es nuestra manera de recordar y reconocer el catecismo de la iglesia. Y lógicamente, de niño chiquito te dan una catequesis muy básica y esencial para saber y conocer a Dios y ya. Y lamentablemente a veces, yo lo he mencionado en algunas reflexiones y homilías, que a veces vivimos en una iglesia muy analfabeta, se podría decir, porque tomamos clases en el catecismo de niños y vamos a imaginar que es un camino igual que la educación general. Oye, pues tomamos el kinder, ¿no? Mira, vamos a hacer la primaria. La primaria. Tal vez. Terminas la primaria y ya no estudias nada. Y te vas a casar y te dan una catequesis básica, pues más o menos ahí para alivianarte, ¿verdad? Y ya, pero no analfabetas porque no seguimos estudiando. Y lo que te explicamos de niño chiquito para que lo entendieras, pues en el resto de los años vas estudiando y te lo van explicando a tu medida, a tu edad, claro, para que vas entendiendo, pero eso ya no lo obtenemos. Entonces, claro que quedamos en un alfabetismo de nuestra fe y no lo maduramos, y por eso de repente, padre, me dijeron que el mundo no se hizo en 7 días, se hizo en millones de años. Y yo, ¿cómo te explico? Sí. O los papás me dicen, padre, a mi hijo le están diciendo que el creacionismo, el evolucionismo, y yo le dije que no somos del creacionismo, y que, ya, espérate, a ver, no están peleados, más que no, como tú nomás tomaste el catecismo infantil, donde lo más sencillo es decirte que en 7 días y ya es la perfección de la creación, pero se suponía que ir madurando te iban enseñando cómo interpretar las Sagradas Escrituras, qué es lo que la doctrina de la iglesia nos enseña, la ciencia, la fe y todo. Y creo que el catecismo es el libro perdido que necesitamos para que ese analfabetismo se pueda exterminar, ¿no?, de nuestra iglesia. Entonces, pero sí, definitivamente el catecismo de la iglesia, el libro del catecismo de la iglesia, es un recurso, es una columna que no hemos apreciado, ¿no? No lo reconocemos en lo normal, ¿no? En el seminario nos decían que en el escritorio del sacerdote siempre debe estar la Biblia, el derecho canónico y el catecismo. Esos son los 3 libros que deben estar ahí en tu escritorio siempre. Wow, híjole, después del catecismo nos vamos al derecho canónico, hermanos. Es otro boleto, pero empezar con el catecismo. Fíjate que a mí me marcó mucho. Hace unos años conocí el testimonio del doctor Scott Hahn, y ya después leí su libro, o Roma Dulce Hogar, creo que es la traducción en español. Así es. Y leí, pues, que para todos los que no lo han leído, es la historia de conversión de un hombre y de una mujer, ¿verdad? Pero sobre todo comienza con el doctor Scott. Y él, si no estoy mal, era evangélico antes de convertirse al catolicismo. Y entonces su historia de conversión es una ya de adulto. O sea, inclusive él había estudiado, si no estoy mal, ya es que ya lo leí hace mucho, pero tipo de teología, y luego hizo una maestría, se convirtió en pastor de la iglesia evangélica. Su esposa era hija de un pastor, hermana de un pastor. O sea, ellos vivían una vida cristiana, o sea, recta, pero eran evangélicos. Y entonces el doctor Scott Hahn se convierte y tiene una conversión muy hermosa, porque él inclusive habla de su conversión no como, pues que lo invitaron y entonces cuando fue a misa, no, o sea, fue una conversión a través de la Sagrada Escritura, si no estoy mal. Y él empieza a leer el catecismo en ese proceso de conversión, y posteriormente, ya que se convierte al catolicismo, se las recomiendo, es una historia de conversión muy bonita, pero ya que se convierte, empieza a leer más el catecismo. Y ese libro, uno de los como closing statements al final, menciona como no entiendo cómo un católico puede decirse católico y no haber leído el catecismo alguna vez. O sea, a mí me marcó tanto como la urgencia del, por favor, lean el catecismo. O sea, no saben de lo que se están perdiendo como católicos.
porque yo ahí descubrí, haz de cuenta que el compendio de la sabiduría, ¿no? Y eso me marcó mucho y como que me llevó a buscar enamorarme del catecismo, porque de nuevo nos enfrentamos con el sesgo de, ay, pues es un libro para sacerdotes, ¿no? O es un libro para religiosas o para consagrados. Y no, realmente el catecismo es para todo aquel que forme parte de la iglesia, ¿no? O sea, sí. Sí, no es exclusivo. Y no es exclusivo, es necesario. O sea, la palabra de Dios dice que hay que dar razón de nuestra fe. Entonces, pero bueno, es un librote grandote, padre. ¿Cómo le hacemos? O sea, ¿cómo? Oye, pues gracias a Dios, pues la iglesia ha visto esta necesidad y hay muchos recursos, ¿no? Hay muchos recursos para poder ser más accesible el catolicismo, ¿no? O sea, tenemos ahora la versión en videos, ¿no? Con animaciones y todo que nos explican, pues tremendo, ¿no? Y también hay, o sea, llévensela tranquilo. Yo le digo a veces, una vez un joven me dijo, padre, es que el catecismo, esto y lo otro. A ver, sencillo, ponlo ahí al lado de tu cama, en el buró de tu cama. Cada noche antes de dormir, lee un número, al menos uno. Ya si está chiquito, pues aviéntate 2 o 3, pero es al menos uno. Así nada más vete, al menos uno. Entonces, y después ese joven me dice, padre, la verdad, me pico con el catecismo y no leo uno, leo varios. y ya leía por capítulos y todo eso. Wow. Entonces, creo que una buena recomendación, aparte de los recursos que ya existen en nuestra iglesia, de hacer más versátil o más amigable o con mejor pedagogía para el catecismo, pues también tenerlo a la mano, o sea, tenerlo en la mano y leerlo, ya sea en el celular o ya sea en un libro. Oye, ve leyendo al menos un número al día. Y creo que eso nos va a ayudar tremendamente. Totalmente. Y, o sea, yo que no soy experta en nada, les diría que el catecismo tiene una voz muy bonita. El catecismo no tiene una voz estricta. Les digo, acuérdense del maestro que más les haya gustado llevar clase con él y esa es la voz que van a escuchar. O sea, es una voz que es tranquila, que busca enseñarles, pero amarles también a través de que les está enseñando. Entonces, esa es una buenísima recomendación, tenerlo ahí a un lado. No lo usen para quedarse dormidos. Traten de que sea antes de que ya se van a dormir, pero oye, regresando a por ejemplo, este primer encuentro que tuviste en este catecismo en un año, esa fue la primera versión del catecismo en un año, ¿no? La que recibiste en el seminario. Pero en esa primera edición, la original de catecismo en un año, ¿hubo algo que resaltó más? O sea, hubo un apartado, hubo una como declaración de verdad tal vez que saltó más que alguna otra. O sea, o algo en el catecismo que para ti sea como, híjole, es que cuando leí esto o cuando aprendí de esto, cambió mi manera de ver las cosas. Mira, yo me acuerdo que me gustaba mucho esta materia porque cada día pues, reconocía algo nuevo, ¿no? Y sentía algo nuevo. Y preparándome para ahora lo que íbamos a compartir, yo me puse ahí a reflexionar y todo. Y si hay una parte en que ahorita lo investigué, la tercera parte, que es la vida en Cristo, y que nos habla ahí en la segunda sección de los 10 mandamientos, y habla específicamente al principio, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En la primera parte, adorarás al Señor tu Dios y le servirás. Es el punto 2105, y aquí lo tengo, para que no se me olvide. A mí, la verdad, todo lo que yo siempre he sido muy San Pablo, ¿no? Muy apasionado. O sea, San Pablo, de hecho, yo entré en el año paulino, siempre he sido muy apasionado por evangelizar y todo. Y precisamente ahí, en el amor a Dios habla sobre la evangelización, o sea, sobre la necesidad de predicar y hablar de Dios a los demás. Ahí hay una necesidad. De hecho, yo creo que la crisis más fuerte en nuestra iglesia, no la crisis de los escándalos, no, o sea, esas son situaciones lamentables, ¿no? No, la crisis que tenemos es la crisis de la evangelización, la crisis misionera. No nos sentimos misioneros, o sea, no nos sentimos, somos a lo mejor discípulos que estamos al lado del Señor, pero no hay una pasión y una necesidad, una inquietud de compartir, ¿no? Y en esta parte, en el 2.15, dice el deber
el deber de rendir a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. Esa es la doctrina tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades respecto a la religión verdadera y la única Iglesia de Cristo. Al evangelizar sin cesar a los hombres, la Iglesia trabaja para que puedan informar con el espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en la que cada uno vive. Deber social de los cristianos es respetar y suscitar en cada hombre el amor de la verdad y del bien. Y eso es algo fuerte, ¿no? El deber social de los cristianos es respetar y suscitar en cada hombre el amor de la verdad y del bien. Les exige dar a conocer el culto de la única verdadera religión que subsiste en la Iglesia católica y apostólica. Los cristianos somos llamados a ser la luz del mundo, que por cierto este domingo que celebré fue de eso, ser sal y luz del mundo. Y la sal que le da sabor a la vida de los demás y luz que se desgasta por iluminar a los demás. La Iglesia manifiesta así la realeza de Cristo sobre toda la creación y en particular sobre las sociedades humanas. Este punto, y luego después de ahí empiezan otros puntos hablando sobre esta evangelización, pero ¿cómo surge? Es del mandamiento de amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, surge este punto de la evangelización. Oye, cuando nos confesamos, ahí es, cuando nos confesamos, pues pedimos perdón a veces por este mandamiento, a veces cuando se acuerdan, es que no tengo a Dios sobre todas las cosas. Pero concretamente, creo yo que nadie se ha convenido a confesar y decir, Padre, me confieso porque no he predicado a Dios. No he hecho ninguna labor apostólica para evangelizar, para ayudar a otros. Lo que sí yo he preguntado en una homilía es, a ver, si llegamos al cielo y nos preguntan, a ver, ¿cuántas personas tú convertiste? ¿Cuántas personas tú les hablaste de Dios y a partir de la experiencia de ese encuentro contigo empezaron a creer en Dios? ¿Cuántas personas? Y le digo, pero no se vale tus hijos, ¿eh? No se valen tus hijos. Eso es de ley. No. Tu esposo tal vez. Sí, tu esposo a lo mejor ahí sí son unos puntitos. Pero a ver, ¿cuántas personas que gracias a tu encuentro con ellos han empezado a creer en Dios y amar a Dios? Y todos se quedan así de que es que hemos perdido nuestro deseo de hacer crecer esta comunidad y esta iglesia. Y surge, o sea, como el catecismo, en este caso, el catecismo de la Iglesia Católica, me da luz para entender que el amarás a Dios sobre todas las cosas, hay muchas maneras de vivirlo, y en este en especial de evangelizar, y estos puntos a mí me encantan, ¿no? Sí, me encantaría ir cerrando con, sobre todo en el plano en el que empezamos, que es hablando de la importancia tal vez del continente digital y de la evangelización en el continente digital, pero también el 1 a 1, ¿verdad? Creo que el catecismo, a todos los que tal vez estamos en el analfabetismo de nuestra religión o que estamos tratando de salir de ahí, pues sabemos ya, después de esta plática, que es un recurso para ayudarnos a salir de ahí, pero inclusive yo les diría que es un recurso que nos ayuda a crecer, o sea, que nos va a quitar como las muletas que traemos de esta educación infantil con la que sobrevivimos, ¿verdad? En el mundo católico, o subsistimos, pero no sobrevivimos, porque creo que cuando nos dan una patadita en la muleta, hijo, ya se cae todo y dices, pues no sé si el creacionismo, no sé, porque pues traemos estas muletitas, ¿no? Pero yo creo que el catecismo nos va a ayudar a crecer, o sea, literal va a ser esa carne que ya nos toca comer como adultos, ¿verdad? Como seres formalmente, o sea, como parte del cuerpo de la iglesia. Pero también, y lo tomo de lo que tú platicabas, nos va también a enamorar del Señor más. O sea, porque es imposible no amarlo más al conocerlo. Digo, nunca lo vamos a conocer por completo, porque Dios es infinito y todo esto, ¿no? Pero yo realmente creo que el catecismo y el conocer más a la iglesia, o sea, con este mini punto que tú compartiste, ya aprendimos algo que tal vez no sabíamos, o sea, y conocimos más de este Dios infinito que no alcanzaremos a conocer, pero no, estoy segura que es imposible no enamorarse más del Señor, del cuerpo al que pertenecemos. O sea, no nada más es un recurso para ser fuertes y dejar de ser analfabetas, sino también
para enamorarse y sentir esa necesidad de compartirlo, ya sea en el uno a uno, además de los hijos, pero también en el nuevo continente digital, ¿no? O sea, qué padre. Me acordé lo que decía San Jerónimo, él fue el primer traductor de la Biblia. Dice, a quien desconoce las Escrituras, desconoce a Cristo. Totalmente. Ahora Santa Betty dice que quien desconoce el catecismo desconoce a Dios y a su iglesia, ¿no? Sí, oigan, es que el catecismo toma de base a varios escritos de doctores de la iglesia, pero también a la palabra misma. O sea, ese es algo bien padre, como que a veces dicen, no, pues es que el catecismo se lo fumó a alguien hace 30 años. Y no, para nada. Es un compendio hermoso de muchos de los pilares de la iglesia, ¿no? Inclusive siento yo, no sé qué opinas tú, pero creo que el catecismo te ayuda a conocer a más y más hermanos mayores en la fe, a todos los santos, ¿no? Porque dices, híjole, esta frase está padrísima. No, pues San Jerónimo. No, pues Santa Teresita del Niño Jesús. Y dices, ¡ala! Esta no me la sabía. Sí, son santos. Digo, a mí te iba a decir, es que tú ves un puntito y el puntito viene en puros paréntesis, ¿no? Haciendo referencias a otras cosas, haciendo referencia a citas bíblicas, haciendo referencia a frases de santos, pero también a otra cosa que yo también desconocía en mi juventud hasta que entré al seminario, fue documentos de la iglesia. Sí. O sea, yo en mi mente, documento de la iglesia, ¿no? ¿Qué cartas o documentos de los papas? No, quién sabe. Encíclicas. No, encíclicas, no. Y ahora tú lees el catecismo y apenas llevas un parrafito y a ver, para acá y para allá y para acá. Sí. Entonces sí te muestra una riqueza de la iglesia por como tú dices, no se lo inventó alguien, no es toda la doctrina de la iglesia. Totalmente, les va a dar más curiosidad y ya nunca van a terminar. Igual y si el padre nos hace el catecismo en un año como se lo hicieron a él, tal vez, pero no, los invitamos a que ya el padre nos dio una buenísima recomendación hoy, el de comprarlo o descargarlo ahí en PDF en el celular y 1 o 2 números en la noche y poco a poco, con la velocidad con la que podamos irnos adentrando a esta carrera de terminar el catecismo, tal vez, ¿no? Estaría padrísimo. Totalmente. Pues padre, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por compartirnos de tus experiencias con el catecismo. Yo sé que tú sí estás súper presente en el continente digital, entonces me encantaría si tienes algún lugar en donde los demás que nos están escuchando pueden seguirte, que nos los compartas para que ahí puedan conocerte más. Claro, sí, es Padre Borre. Borre es de borrego. Entonces, Borre con doble R, porque se me dice, ¿cómo que Borre? Entonces, Borre, Padre Borre en Instagram, Padre Borre en Facebook, Padre Borre en YouTube, en TikTok, en Spotify, Apple Podcast también con el podcast. Ahí hacemos de todo, entonces nada más busquen ahí Padre Borre y voy a aparecer ahí en las redes sociales. Buenísimo. Pues amigos, muchas gracias por escucharnos el día de hoy, por compartir con nosotros. Recuerden que también pueden seguirnos en nuestras redes Real y Verdadero y entrar a la página de realverdadero.org para conocer más de nuestro apostolado, de todo lo que hacemos. De nuevo, Padre, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por ser pionero en este nuevo formato del podcast de Real y Verdadero y por invitarnos a todos a conocer el catecismo, ¿verdad? En ese pequeño primer encuentro, como tú lo tuviste algún día, y a que nos ayude a crecer en la fe y a enamorarnos más del Señor. No, gracias a ustedes por la invitación y espero que al menos estas palabras que compartimos, estas ideas, pues enciendan, saquen chispitas ahí en tu corazón, esa inquietud para buscar ahí formarte en la fe a través del catecismo. Amén. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Bye bye.